Hola, mi querido amigo, qué alegría, estamos juntos nuevamente. Vamos a estudiar la lección número 6 para el 8 de febrero del año 2025. El título de la lección es El amor de Dios por la justicia. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que amor. Intentar dividir la justicia del amor de Dios es intentar dividir su propia naturaleza, y eso sería una aberración teológica. Ahora te digo, ¿por qué estamos estudiando estas lecciones del amor de Dios y la justicia de Dios durante este primer trimestre? Simplemente porque de alguna manera, últimamente, está entrando en las filas de la iglesia la idea de que como Dios es amor, nadie se va a perder, porque Dios es amor. Entonces, implícitamente viene la idea de que, bueno, ya que Dios me ama y Dios es incapaz de destruir a cualquiera, yo puedo seguir viviendo como quiera, que al final me voy a salvar porque Dios es amor. Entonces, todas estas lecciones del trimestre nos están mostrando que a Dios no se lo puede dividir. Es verdad que algunos se van al extremo que Dios es amor y punto. Y otros se van al otro extremo, Dios es justicia y punto. Pero la lección de esta semana trata de mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Y que la justicia de Dios no está reñida contra el amor, ni que el amor está separado de la justicia. Entonces vamos a la primera parte, hablando justamente del amor y la justicia, y vamos a leer Salmo 89, 14. Dice así: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué cosa es el cimiento? La columna. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Un edificio está hecho del fundamento, la columna. Pero eso no es edificio. El edificio también tiene una fachada, tiene ventanas, tiene puertas. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que el fundamento de Dios, de su existencia, es la justicia, pero que la misericordia va delante de él. El amor se confunde en Dios con la justicia. Para el salmista no existe Dios por un lado y amor por otro lado, sino que su amor es su justicia y su justicia es su amor. Son inseparables. Y ahora veamos lo que Jeremías 9:24 dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme, Dios le está hablando aquí a su pueblo a través de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mismo Dios que derrama su amor y su misericordia sobre la humanidad, derrama su justicia y derrama su juicio. ¿Por qué juicio y justicia? Porque la justicia tiene principios. El amor tiene principios. Y cuando esos principios son torcidos por la criatura humana, un día van a tener que enfrentar el rendimiento de cuentas, o sea, el juicio. Amor, justicia y juicio no se pueden dividir. Pero qué miedo, viene el juicio. No, el juicio divino no es para que tengas miedo. Al contrario, el juicio divino es para que tus enemigos y los enemigos de Dios piensen en lo que están haciendo, porque un día van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué tienes que tener miedo al juicio?
Vamos a decir que tú tenías una casa y viene un valentón y a golpes te arrebata la casa, se queda con la casa y te deja en la calle. Y tú vas a la justicia humana y comienza un proceso judicial, un juicio, para que el juez determine quién es el verdadero dueño de la casa. Y tú tienes los documentos, los títulos y todo. ¿Quién debería tener miedo al juicio? ¿Tú que eres la víctima inocente? ¿Tú que eres el verdadero dueño? ¿O el valentón que entró y te sacó a golpes de tu casa? ¿Quién debería tener miedo al juicio? Entonces, querido, si tú amas al Señor Jesucristo, si tú sientes que Jesús te ama, no tienes que tener miedo de Él. Inclusive porque en este ejemplo que estoy haciendo, el amor de Dios se va a revelar en la justicia que el juez va a determinar para ti. Pero para que el juez determine la justicia, tiene que haber un juicio. Por eso, justicia, amor, misericordia, juicio son una sola cosa. Vamos a la segunda parte. Dios es totalmente bondadoso y totalmente justo. Y ahora, esto que estoy diciendo no es solo teoría, es una experiencia viva. Quiere decir, no puede ser solo teoría en tu mente, una cosa bonita de predicar. Esto tiene que ser una realidad, una experiencia viva en tu día a día, en tu vida cotidiana. Leamos Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca. ¿Quién Él? Dios. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Por eso, Él es la roca. El salmista está usando una ilustración humana. Porque si tú plantas un árbol y vienes 1000 años después, de repente ese árbol ya ni existe. Pero si tú tienes una roca y vienes 1000 años después, la roca está en el mismo lugar. Entonces el salmista usa la ilustración de la roca para expresar la eternidad de Dios. Él no cambia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Pero ese Dios, que es una roca, que es perfecto, que es un Dios de verdad, que no hay iniquidad en Él, ese Dios es al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios de misericordia. Juan dice que Dios es amor. Quiere decir, su justicia, su reprobación a la iniquidad no está reñida con su amor. No creas que porque Dios no aprueba lo que haces, Él no te ama. Él te ama, siempre te va a amar, pero no siempre va a aprobar tus actitudes cuando te sales de los caminos de Dios y haces lo que tu corazón humano quiere y caminas en caminos de perdición. Leamos Salmo 92, 12 al 15. Dice, el justo, ¿quién es el justo? El que camina con Dios, el que no sale del territorio divino. El justo florecerá como la palmera, florecerá. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. El justo florecerá. No quieres que tu vida florezca, porque si tu vida florece, es que va a haber fruto, porque el fruto viene de la flor. No quieres una vida fructífera, pues Dios quiere que produzcas mucho fruto. Pero para eso tienes que estar en el Señor y tienes que estar en sus atrios. Entonces tu vida va a ser una vida de mucho fruto. Aún en el desierto, en la inclemencia, en la intemperie, vas a ser como una palmera invencible. Los vientos pueden soplar, pero la palmera se puede balanzar para un lado, pero nunca se rompe, nunca se quiebra. La palmera está firme, aún en medio del desierto, en medio de las
circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque sus raíces van al fondo a beber el agua de la vida que es Dios. Ese es el justo. Y aun cuando llegues a la vejez, dice el texto, tu vida será una vida fructífera. No será una vida de lamentaciones, de tristeza, de angustia, sino una vida de productividad, porque estás en Jesús. ¿Y para qué todo eso? El versículo 15 explica, vuelvo a leer, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, querido. Ese Dios amor maravilloso, ese Dios que yo siempre te digo, tú eres la cosa más linda que el Señor tiene en esta vida, ese Dios es el Dios justo, misericordioso, que te ama. Y justamente porque te ama, quiere que andes en sus caminos para que disfrutes de la vida, así como la palmera, para que seas pleno en todos los sentidos de tu vida. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El carácter inmutable de Dios. Aquí veremos que Dios no cambia. Él es siempre el mismo, hoy, ayer, por los siglos. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, justiciero, un Dios que castigaba, un Dios que mandó el diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios que muere en la cruz para salvar al hombre. Y eso es injusto con Dios. Separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, eso no es justo, ni es coherente, porque Dios es uno solo. Mira lo que dice Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado en mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Interesante. Dios dice en los días de Malaquías a su pueblo a través del profeta: yo soy Jehová y no cambio. Desde los días de vuestros padres, ustedes andaron en sus caminos, fueron rebeldes, hicieron lo que quisieron. Yo los destruí, no. Yo tuve paciencia con ustedes. Yo los esperé. Es verdad que hubo momentos en la historia en que la ira de Dios contra el pecado se manifestó, como en el diluvio, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero en el diluvio murieron todos? No. Se salvó Noé, sus nueras, sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no se salvaron los otros? Porque los otros se agarraron con uñas y dientes del pecado. Y cuando la destrucción vino sobre el pecado, y los pecadores que no quisieron soltar el pecado murieron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, porque en Apocalipsis capítulo 19 vemos que cuando Jesús regrese a esta tierra, simbólicamente viene montado en un caballo blanco como un guerrero victorioso. Y la gente tiembla. ¿Pero quién tiembla? ¿Los redimidos? ¿Los que lo siguieron en esta tierra? ¿Los que aceptaron su amor? No. Tiemblan sus enemigos. Porque dice que las ropas, los vestidos de Cristo serán manchados de rojo. ¿Y ese rojo simboliza qué? ¿La sangre de Cristo que derramó en la cruz? No, es la sangre de los rebeldes. ¿Por qué mueren los rebeldes? ¿Por qué murieron los rebeldes en Sodoma y Gomorra? Porque no quisieron apartarse del pecado. ¿Y por qué morirán los rebeldes por ocasión de la venida de Cristo? Porque no quisieron soltar el pecado. Pero en todo ese tiempo hubo un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que llamó, un Dios que esperó. Leo ahora Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está claro, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y para completar, Hebreos 13:8 dice:
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, querido, no hay un Dios malo y un Dios bueno. No hay un Dios amor y un Dios justicia. Dios es amor y justicia al mismo tiempo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora hablemos de un Dios arrepentido. ¿Sabes que la Biblia menciona 40 veces que Dios se arrepiente? Hay 40 pasajes en la Biblia que mencionan el hecho de que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto sucedió después de los rebeldes del becerro de oro en el desierto. Dios los iba a destruir. Pero el texto dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí se usa la palabra arrepentirse. Pero leo ahora Números 13:19 y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Mira, en el primer texto que leí dice que Dios se arrepintió de hacerle mal a su pueblo. En el segundo texto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene la pregunta: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Esto es como la ira divina. La ira divina no es una emoción descontrolada, mala, perversa, no. La ira de Dios es la reacción del amor contra el pecado. Y el arrepentimiento del hombre es porque hizo mal y le duele haber hecho el mal. Pero el arrepentimiento de Dios, si podemos hablar así, es el amor de Dios desbordando, esperando, la longanimidad de Dios alcanzando al pecador, al ser humano. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando exactamente de que el arrepentimiento divino no es como el arrepentimiento humano. El arrepentimiento divino es la expresión de su amor. Quiere decir, tú mereces la muerte, has entrado al territorio de la muerte, vas a morir, pero yo te amo y te voy a esperar, y te voy a esperar. Y si tú abandonas el pecado, mi ira se va a soltar contra el pecado, pero como tú lo abandonaste, tú ya no serás una víctima de la destrucción. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando de aferrarse al amor y a la justicia. Y quiero enfatizar lo que dije en la parte final del comentario previo. Dios desata su ira contra el pecado, no contra el ser humano. Y el ser humano que será destruido y alcanzado por la ira de Dios será el que no quiso soltar el pecado. Pero el que se arrepiente y vuelve los ojos a Dios, ese será salvo. La Biblia dice: mira, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta y vuelva. Dios no quiere la muerte del pecador, del ser humano. Pero cuando el ser humano insiste en no soltar el pecado, pues la ira de Dios viene y alcanza al pecado y al pecador que no lo quiso soltar. Leo Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el pensamiento central de este texto que acabo de leer es el versículo 45, la última parte, que dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es por eso que siempre digo que Dios ama al bueno y al malo. No es que Dios deje de amar al malo. Pero ¿por qué el malo va a morir en el día final? Porque no quiso soltar el pecado. Porque cuando digo Dios ama a los buenos y a los malos, no estoy diciendo que Dios va a salvar a los buenos y a los malos. La Biblia no dice eso. Todos los textos bíblicos que hemos leído no enseñan eso. Lo que enseñan es que Dios nunca deja de amar al ser humano, sea bueno o sea malo, pero que Dios llama y llama y llama. Y en el día final, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, todos los que no quisieron soltar el pecado serán destruidos juntamente con el pecado. Oh querido, Dios te ama. Por más que en este momento tu vida sea una vida deshecha, por más que en este momento te sientas perdido, condenado, Dios te sigue amando. Ah, pastor, pero he caído. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nadie se va a salvar porque cayó, pero tampoco nadie se va a perder porque cayó. Si alguien se pierde será porque cayó y no quiso levantarse. Y cuando cayó en el pecado, se agarró del pecado y no lo quiso soltar. Entonces, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, se desatará también sobre el ser humano que no quiso soltar el pecado. Entonces, el hecho de que te has ido lejos de Dios no quiere decir que tienes que permanecer allá. El hecho de que has fallado no quiere decir que tienes que continuar en esa situación. Ven a Jesús, Él te ama. ¿Cómo vengo? No tengo fuerzas. Déjate traer por el amor de Jesús. Pero pastor, mi vida está llena de pecado. Deja que Él te lave, que Él te limpie. Es su amor purificador que te transforma. Ven a Él. El próximo sábado ve a la iglesia tal como estás. No prometas nada, simplemente ve y dile: Señor, estoy aquí, no tengo fuerzas, no soy nada, me siento perdido. Pero deja que el amor de Jesús te envuelva completamente, te perdone y te transforme. Saludarte. Sé que la vida no siempre es como quisiéramos que fuese. Sé que hay corazones tristes, gente adolorida, gente sufriendo. Sé también que hay gente feliz, exuberante. No te desanimes, no te desesperes. Estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Cristo va a volver. Le va a colocar un punto final a la historia del pecado. Y el mal no se levantará por segunda vez. Mientras tanto, confía en el amor de Dios. Esta semana vamos a la lección número 7, para el 15 de febrero del año 2025. Y el título de la lección es El problema del mal. El propósito de la lección es mostrarnos por qué existe el mal en un mundo que cuando salió de las manos de Dios era un mundo perfecto. ¿Cómo puede un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios perfecto permitir o aceptar la existencia del mal? Y si Dios te ama, ¿por qué permite que el mal te alcance? ¿Por qué no te libra del mal? Entonces vamos a la primera parte de este estudio con una pregunta bíblica que el profeta hizo. ¿Hasta cuándo, Señor?
Aquí veremos que el mal es una realidad inevitable. Por más que querramos o no, el mal existe. Si aceptas o no, el mal existe. Y a lo largo de la historia, filósofos, teólogos, pensadores y hasta la gente del pueblo siempre ha pensado, ¿qué es el mal? ¿Dónde comenzó el mal? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué existe el mal? Y generalmente, el ser humano común relaciona el sufrimiento, las dificultades por las que pasa con algún mal que posiblemente él pueda haber hecho. Bueno, entonces todas esas cosas van a ser explicadas en el estudio de esta lección. Primero, leo Job 30:26 y dice así: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. ¿Por qué Job dice estas cosas? Porque él era un hombre perfecto, y quien dijo que era perfecto fue el propio Dios. Pues que los hombres digan que somos buenos, puede ser, ellos se engañan, no conocen nuestra vida interior. O que nosotros mismos digamos, soy bueno, pues eso es propio del ser humano egoísta, mentiroso, que no es capaz de mirar sus propias flaquezas. Pero que Dios diga de alguien que este es perfecto, eso sí, porque Dios conoce todo. Y Dios dijo con relación a Job, mi hijo es perfecto, varón perfecto. Y ese varón perfecto, cuando le vino la calamidad, el sufrimiento, el dolor, murieron sus hijos, se incendió su hacienda, le vino una sarna de los pies a la cabeza, estaba muriendo despreciado, abandonado por todo el mundo. E inclusive los pocos amigos que tenía vinieron para acusarlo, para decirle, eres pecador, estás sufriendo porque has pecado, porque nadie que está bien con Dios sufre. Miren la mentira teológica, nadie que está bien con Dios sufre, como nadie que está bien con Dios sufre. ¿Y por qué Job sufría? ¿No estaba bien con Dios? Y bien con Dios en la opinión del propio Dios. Ahí él se pregunta, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. ¿Por qué Job esperaba el bien? Porque pues, si andaba en los caminos de Dios, esperaba el bien y le vino el mal. Esperaba la luz, le vino la noche. Sigo leyendo otro texto más. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿No es esta una pregunta que tú te haces con frecuencia? Tú andas en los caminos de Dios, le has entregado la vida a Dios, hace poco tiempo te has bautizado. Y en lugar de que las cosas te vayan bien, porque eso es lo que te prometieron los hombres, o tú mismo sacaste la conclusión de que si andas en los caminos de Dios, todo te va a ir bien. Y de repente ahora empiezas a andar en los caminos de Dios y en lugar de que las cosas anden bien, andan mal. O por lo menos andan peor de lo que andaban antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Cuando miras a los otros pecadores que no quieren saber nada de Dios, les va bien, tienen que comer, tienen un carro nuevo, pueden comprar una casa, y tú no. ¿Por qué? Esta pregunta ha inquietado a los hijos de Dios a lo largo de la historia. Y ahora leo Mateo 27:46. Esto sucedió con Jesús. Él era el Dios, se hizo hombre, vino a esta tierra para morir por nosotros. Y cerca de la hora, leo el texto, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que si Jesús, siendo el propio Cristo, en un momento de su vida en que todo estaba oscuro, en que el dolor, el sufrimiento lo alcanzó, porque él estaba sufriendo por causa de nuestros pecados. Él estaba llevando sobre sus hombros lo que nosotros merecíamos, la muerte. Pero en ese momento él se preguntó, ¿dónde estás, Dios mío? Entonces, ¿cómo es que nosotros, seres humanos, en algún momento de la vida
también no nos vamos a preguntar, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? Y tú sabes que hay momentos tan dolorosos, el sufrimiento es tan intenso, que tú puedes llegar al punto de maldecir a Dios, o de echar todo para afuera y decir, bueno, se acabó mi fe, se acabó la iglesia, se acabó todo, porque no te entiendo, Dios mío. Te sirvo, te amo, te obedezco, intento caminar en tus caminos y mira lo que me pasa. No, ya no quiero más. Y ahí viene el enemigo aquí en el oído. Vete, no, todo esto es mentira, todo esto es... Entonces vienen los amigos, ahí te comienzan con la filosofía del dolor y eso, y aquello, lo otro. Te confunden y te vas, te desanimas. Oh querido, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos si Dios es bueno? Vamos a la segunda parte del estudio. Hay muchas cosas que no conocemos. El mal es un misterio. El mal es un misterio. Y para eso leo Job 38, 4 al 6. Job, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento y en medio de la burla de sus amigos, de la acusación, de la condenación de sus amigos, porque sabes, cuando una persona está sufriendo, no vayas a tratar de explicarle nada, simplemente coloca tu mano en su hombro, ora por él, para que Dios le dé fortaleza. Pero los amigos no hicieron eso. Los amigos fueron donde Job, Job, estás sufriendo porque has pecado, tienes algún pecado oculto, porque Dios no te castigaría de esta manera, porque ellos relacionaban el sufrimiento, el dolor con el castigo divino. Entonces, Job le pregunta a Dios, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Y delante del por qué, mira la respuesta de Dios. Job 38, 4 al 6, dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Oh querido, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Job, tú no tienes capacidad humana de entender el misterio del dolor. Yo quisiera explicártelo, pero por tras de la creación, por tras de todo lo que tú ves, hay cosas que nunca podrás entender. Mucha gente se pregunta, ¿qué haremos en el cielo? Ya no habrá trabajo. No. ¿Quién dice que no habrá trabajo? Habrá trabajo, pero el trabajo no será cansador como es en esta tierra. Será un placer trabajar. Pero también tendremos la eternidad toda con Dios, con Jesús, para entender misterios que en esta tierra no hemos entendido. Y entre ellos el misterio del dolor, el misterio del mal. Ahí entenderemos todas las cosas que en esta tierra no entendemos, cosas que desconocemos. Esto nos lleva a la tercera parte del estudio sobre el teísta escéptico. Teísta es una persona que cree en Dios. Escéptico es una persona que duda de todo. Entonces, ¿quién es el teísta escéptico? Porque parece una incoherencia esta expresión. Porque si cree en Dios, ¿cómo duda de todo? El teísta escéptico es llamado aquel que cree en Dios, pero duda de su capacidad humana de entender a Dios. Y vuelvo a repetir aquí un ejemplo que ya hice en una lección pasada. Martín Lutero usaba esa ilustración. Decía que Dios es como todo el agua del mar y nuestra cabecita es como un vaso. ¿Cómo hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo entender a Dios con nuestra mente humana? Y eso lo decía Isaías. Por eso leo Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué cosa, ¿no? Un grande predicador del siglo anterior decía: muéstrame a un gusano que pueda entender a un hombre y yo te mostraré un hombre que pueda entender a Dios. Es imposible, querido. Dios es Dios. Nosotros estamos en la tierra, Él está allá arriba en los cielos. Solo que cuando estás triste, adolorido por la vida, sal una noche y mira el cielo, las estrellas, la luna, y contempla el amor de Dios. Dios te ama. ¿Por qué existe el mal? ¿Sabes por qué? Lo vamos a analizar un poco más adelante. Porque Dios en su amor te dio libertad. Le dio a Adán y Eva libertad. Porque el amor combina con libertad. Porque el amor es libertad. Infelizmente, Adán y Eva usaron mal su libertad. Y empezó el mal en esta tierra. El mal es el apartamiento voluntario del bien. El alejamiento voluntario de Dios. Te vas, abandonas a Dios, entras al territorio del mal. Y aquí estamos sufriendo con el mal, sin poder entenderlo. Sigo leyendo Salmo 73, 15 al 17. Dice así: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Para saber qué? Para saber por qué existe el mal. Para saber por qué los justos sufren y los pecadores parece que prosperan. El salmista no podía entender. Y él dice, si yo dijera con mis palabras alguna cosa, estaría engañando a las personas. Duro trabajo fue para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios. Interesante, esta expresión, mira lo que el salmista está diciendo, no entiendo. Y si quiero explicarlo, no puedo. No entiendo el origen del mal, no entiendo por qué existe mal. No entiendo por qué un Dios bueno permite que el mal exista, no entiendo. Hasta que entré al santuario. Y cuando entré al santuario, ¿qué pasó? ¿Recibió la explicación divina? No. Recibió paz. Porque en el santuario tú recibes la paz de Dios porque estás en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Pero aquí también hay una expresión escatológica que tiene que ver con el tiempo, el fin. En el santuario celestial, hoy día está en juicio el mal. Y saliendo del santuario, el Señor te explicará por qué el mal te hizo sufrir. Ve a la casa de Dios. Pasa tiempo con Dios. Únete al pueblo de Dios. Cultiva la esperanza en tu corazón. Y un día vas a entender por qué el mal te hizo sufrir cuando tratabas de andar en los caminos de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio hablando de la defensa del libre albedrío. Oh, querido, la libertad tiene un precio. El amor también tiene un precio. Dios nos amó y nos dio libertad. Pero por darnos libertad, Él sufre dolor. Porque Dios te ama y no puede verte sufrir. ¿Tú crees que cuando tú estás sin empleo, el otro día, ya conté hace mucho tiempo una experiencia, yo bajaba del tren en San Pablo, en la estación, y siento que un hombre me llama, Pastor Bullón, Pastor Bullón.
Y me volteo y yo no conocía a esa persona. Pero él me dice, pastor, por favor haga una oración conmigo. Le digo, sí, voy a orar. No, yo quiero que ore conmigo aquí. Pero había a las 5, 6 de la tarde tanta gente en la estación del tren que no. Pero nos fuimos atrás de una columna y me contó una historia. Pastor, ore por mí porque no hay nada que comer en casa. Y esta mañana yo salí de casa prometiéndole a mi esposa, a mis hijitos, que yo volvería llevando alguna cosa, pero ya pasó el día, se acabó el día. Estoy aquí solo con el dinero en mi pasaje de vuelta para casa. No he conseguido nada. Estoy volviendo sin nada y sé que mi esposa y mis hijos están con hambre en la casa. Y qué bueno, yo me estaba preguntando, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Y de repente lo veo a usted, pastor, ore por mí, por favor. Hice una oración con él. Pero después de orar le dije, mira, ¿estás con prisa? No, pastor. Entonces vamos a salir de la estación. Tiene que haber un supermercado por aquí. No, pastor, no se moleste. No. Tú has prometido a tu familia que volverías llevando algo y vas a volver. Y fuimos efectivamente, a 50 metros de la estación había un mercado. Entramos, le hice algunas compras. Él me abrazó. Con las 2 bolsas en su mano se fue. Yo lo vi perderse en la multitud. Me emocioné, ¿sabes? Porque tú tal vez eras esa persona. Porque mientras vivamos en este mundo, el mal nunca podrá ser entendido. Pero Dios nos dio libertad y nosotros usamos mal nuestra libertad. Y por causa del mal uso de la libertad, el pecado entró al mundo. Y hoy hasta los justos sufren dolor. Yo quisiera encontrarme con ese hermano algún día. No sé si lo voy a hacer, pero en el cielo con toda seguridad. Y él me va a contar la historia. Porque tú puedes sufrir hoy y mañana. Pero no vas a sufrir siempre, querido. Dios va a hacer maravillas en tu vida. Tú puedes estar sin empleo hoy o mañana, pero Dios te va a ayudar a encontrar un buen empleo. Dios nunca abandona a sus hijos. Leo Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el plan. Dios quiere lo mejor para ti. Escoge a Dios. Ahora, no es que cuando escojas a Dios ya se va a resolver el problema. Porque esto es así, mira, querido. Esto funciona de una manera interesante. A veces, vamos a decir, un gobierno, un país cambia de gobierno. Solo por un ejemplo. Y prometió que va a mejorar el país, que las cosas. Y el nuevo gobierno entra. Pero las personas quieren que al día siguiente ya todo haya cambiado. No es posible, querido. Porque así como el mal lleva tiempo para entrar, lleva tiempo para salir. Y el bien lleva tiempo para entrar. Entonces Dios te va a reconstruir, pero ten paciencia. Dios te va a encaminar en sus caminos, pero calma, paso a paso. Dios te va a orientar, pero te va a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas. Usa bien tu libertad, escoge sabiamente. Vamos a la parte final de este estudio. Amor y maldad. ¿Durará el mal para siempre? No. El mal nunca va a durar eternamente, ¿no? La Biblia es categórica. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira que Pablo no dice aquí que en esta tierra no vas a tener problemas. Dice que los problemas que tengas en esta tierra van a pasar y que lo poco de felicidad que alcances en esta tierra
no es comparable con toda la felicidad que vas a tener en el cielo. Entonces calma, espera un poco. Leo ahora Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal se acabará. El mal no durará, no convivirá con el bien eternamente. Cristo viene y le va a colocar un punto final a la historia del pecado. Mientras ese día no llegue, tómate de la mano de Jesús. Los vientos soplan, tómate de la mano de Jesús. La noche llega, tómate de la mano de Jesús. El dolor llega, tómate de la mano de Jesús. Finalmente, serás victorioso en Cristo.